Regla número 17. No sea un dos caras. Si sigue usted esta regla, en el transcurso de un mes, sus recomendaciones serán seguidas con fe y respeto. Antes de un año, su credibilidad será la puerta de entrada al prestigio y la fama. Usted es una persona seria, le animan buenas ideas, buenos sentimientos y lo guía la buena fe. Reconoce que tiene 3 responsabilidades básicas que son usted mismo, su familia y el centro de trabajo para el cual presta sus servicios, y que le interesa que salga adelante y sea el primero en su campo. Cambie radicalmente su actitud y logrará que todo lo que recomiende esté avalado por su entusiasmo, por su dedicación, por su ahínco, por su firmeza de convicciones. Sus recomendaciones, sugerencias y consejos siempre constituirán una garantía de calidad productiva, de calidad moral y de progreso individual, empresarial, familiar y social. Compórtese con sinceridad, no sea falso, no sea hipócrita, tampoco sea un dos caras. Nadie cree en los farsantes. Nadie soporta que un mentiroso dé consejos y recomendaciones cuando se sabe que el primero en no seguir esas recomendaciones será el propio recomendador. Todo aquel que pide rectitud estando y comportándose de manera torcida perderá totalmente su credibilidad ante los demás y muy pronto se verá predicando en el desierto. Nadie le hará caso, nadie prestará oídos a sus mensajes ni a sus sugerencias, porque esa fuerza de tanta mentira que habrá logrado que sus compañeros no sientan por él un mínimo respeto y jamás hagan caso a sus palabras. Pagará el precio de ser un dos caras. Para ganarse el afecto y la confianza de los demás se requiere seriedad, palabra y sobre todo la seguridad de que se cuenta con una persona de buena fe y que habla con la verdad. Es preciso que conservemos la confianza, la fe y la credibilidad de quienes nos rodean, porque todos están muy atentos a la conducta de los demás y sería intolerable que si se supone que debamos ser de una manera, seamos exactamente lo contrario en el contexto de la sociedad de la cual formamos parte. Es bien importante ser personas rectas, virtuosas, de palabra, de una cara, de una convicción, y fomentar ese sentido de madurez y de seriedad en nuestros seres queridos. Es imperdonable ser un dos caras, falso e hipócrita. La mentira jamás dará buenos frutos. Tarde o temprano saldrá a la luz el inocultable designio de la verdad. Esta verdad es el ideal sublime, el sagrado principio supremo del Creador del universo, y es la fuente eterna de la vida y de la virtud humana. Es aconsejable que todos los ciudadanos actúen en su vida personal y en su trabajo de acuerdo con lo que previamente han dicho que ellos son y actúan de esa forma. Deben ser lo que dicen ser y que respeten los compromisos adquiridos con el grupo social al que pertenecen, sobre todo con el centro de trabajo para el cual desarrollan sus actividades. Se deben respaldar los consejos con el ejemplo, no incurrir en contradicciones, porque entonces se irá perdiendo progresivamente la confianza y el respeto de los demás. Las palabras y los consejos, sugerencias, recomendaciones o alusiones que no son seguidos en primer lugar por aquella persona que los manifiesta, hará que se deje de creer tanto en el que habla
como en el contenido del mensaje. Las palabras se tornarán vacías y se perderá la capacidad de convencer y de orientar a quienes los escuchan. Si no se actúa conforme se sugiere actuar, se corre el riesgo de que se produzca el efecto contrario. De ahí que sea muy importante conservar la seriedad y la credibilidad en nuestras ideas, pues de otra suerte estaríamos favoreciendo que persista lo que queremos que cambie y que aparezcan las cosas que pretendemos que permanezcan ausentes. Trabaje en equipo con el capital humano, humanice a su empresa, cambie radicalmente y logre cambiar positivamente a los demás. No sea usted un dos caras. Muchas gracias.